Hola, muy buenos días, estimados hermanos. Nuevamente les saluda su hermano Lucas aquí en su canal Resurgimiento de la Nueva Jerusalén. El día de hoy tenemos el honor de tener aquí al hermano Marcelo Xanduburú nuevamente. Es la segunda vez que viene a participar en nuestro canal. Estamos muy agradecidos con él por estar participando aquí con nosotros. Y bien, bueno, el día de hoy el debate es sobre la sucesión apostólica. Como siempre, aquí nos acompaña el hermano Javier. Les deseo que tengan un bendecido domingo y espero que disfruten este debate. Como siempre se les ha dicho, este canal está diseñado para dar gloria a Dios y por amor a la verdad. Hermano Marcelo, ¿puede ser tan amable de dar su saludo inicial, por favor? Sí, por supuesto, gracias, hermano. Bueno, mi nombre es Marcelo Xandaburu, soy apologista cristiano católico, soy de la ciudad de Córdoba, Argentina, y bueno, hoy en este día vamos a tocar un tema interesante que es la sucesión apostólica. Cada uno va a mostrar lo que cada iglesia nos enseña sobre eso. Y bueno, espero que les sirva de edificación para todos y que, bueno, que quede claro, anoten todo y, y bueno, un saludo y muchas bendiciones enormes para todo este hermoso canal, para todos los hermanos católicos y no católicos y bueno, que disfruten el debate. Gracias. Muchas gracias, hermano Marcelo. Le agradezco mucho. Hermano Javier, si es tan amable de dar su saludo inicial, por favor. Dios te bendiga, hermano Luca, Dios te bendiga, hermano Marcelo, Dios bendiga a cada uno de aquellos que van a estar viendo el debate, que el Espíritu Santo sea el que guíe este debate, que sea Dios el que nos esté iluminando para que podamos encontrar la verdad, porque nosotros hacemos esto por amor a la verdad. Yo estoy seguro que cada uno vamos a aprender algo nuevo en esto. Yo siempre tengo mi virome, mis hojitas, lo cual yo voy anotando todo, lo cual también recomiendo a cada uno que haga lo mismo. Saludo al grupo de moderadores de Dogma Anti-Bíblica. Saludo al hermano Alberto y a cada uno de todos los hermanos de ese hermoso grupo y de cada grupo que día a día están debatiendo, buscando la verdad de nuestro Señor Jesucristo. Dios nos bendiga. Muy bien, hermano Javier, le agradezco mucho. Entonces vamos a pasar a los argumentos del hermano Marcelo. ¿Está listo, hermano Marcelo? Sí, cuando diga nomás. Muy bien, entonces, tiempo. Bueno, gracias, hermano. Bien, vamos a ver, ¿qué es la sucesión apostólica? Dice, cuando Cristo vino a la tierra y edificó su iglesia de entre todos sus discípulos, eligió 12 y le dio autoridad, poder y un ministerio que cumplir, pastorear la iglesia. Con la expresión sucesión apostólica se indica en teología que los apóstoles, conscientes de que no vivieran para siempre y por voluntad de Cristo, estaban destinados a tener sucesores que continuarán su ministerio con la misma autoridad que ellos recibieron de Cristo. Bien, ¿qué significa esto? Esto significa que si no existe una sucesión apostólica, significa que la iglesia de Jesucristo, con la muerte del último apóstol, se acaba, ¿no? Eh, necesariamente tiene que haber una sucesión apostólica. Eh, si no, hoy no tendríamos el Evangelio, por ejemplo, no lo podríamos ver si no hubiese habido una sucesión apostólica, alguien que nos transmitiera ese Evangelio. Entonces, vamos a leer un par de citas bíblicas donde nos van a mostrar algunas cositas interesantes. Bueno, eh, como todos saben, en Mateo 16, ¿no es cierto? Del 18 al 19, Jesucristo le da la autoridad a Pedro de su iglesia, ¿no es cierto?
Lo vamos a leer del 17. Dice, replicando Jesús, le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo ha revelado esto la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo mi vez te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Acá, ¿qué está pasando? Versículo 18 dice, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Qué significa? Que los poderes del mal no la van a poder vencer, no la van a poder corromper, que su iglesia va a perdurar por siempre, ¿no? Por eso en Mateo 28, 19, Mateo 28, 20, dice Jesucristo, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Cuando dice todos los días, es todos los días, ¿no es cierto? No es hasta que se muere el apóstol y nada más, porque va a estar con su iglesia. Y le está dando toda la autoridad, ¿no? En el versículo 19 le está dando toda la autoridad para nombrar también a sucesores, nombrar obispos y presbíteros, ¿no? Que son los que continuarían la labor de los apóstoles. En Juan 21:15 nos recalca una vez más la tarea de Pedro, ¿no es cierto? Que dice, después de haber comido, dice Jesús a Simón Pedro, Simón de Juan, ¿me amas más que a estos? Le dice él, sí Señor, tú sabes que te quiero. Le dice Jesús, apacienta mis corderos. Vuelve a decirle por segunda vez, Simón de Juan, ¿me amas? Le dice él, sí Señor, tú sabes que te quiero. Le dice Jesús, apaciente a mis ovejas. O sea, le está diciendo que apaciente a sus apóstoles, que apaciente su iglesia. Vuelve a decirle por tercera vez, Simón de Juan, ¿me quieres? Se entristeció Pedro de que le preguntase por tercera vez, ¿me quieres? Y le dijo, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Le dice Jesús, apacienta mis ovejas. Lucas 22:31. Simón, Simón, mira que Satanás ha solicitado el poder de cribaros como el trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no desfallezca, y tú cuando hayas vuelto, confirma a tus hermanos. O sea, la función de Pedro allí es justamente confirmar a los hermanos, mantenerlos firmes, ¿no es cierto? O sea, nosotros vemos ya con esto que estamos viendo, una iglesia organizada, una persona a cargo de la iglesia y una iglesia que iba a perdurar por siempre, ¿no? Vamos a ver. Hay micrófonos encendidos, ¿podrían apagar los micrófonos, por favor? Bueno, San Pablo a Pedro siempre lo reconoce como la roca, no siempre lo ve como autoridad, porque, por ejemplo, en 1 Corintios 1, capítulo 1, versículo 12, dice, me refiero a que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, yo de Cristo. O sea, siempre San Pablo, cuando se dirige a Pedro, lo nombra por roca. Cefas significa roca en arameo, ¿no? Entonces siempre se dirige como a la roca, no como a Simón. 1 Corintios 3:22 dice, ya sea Pablo, Apolo, Cefas, el mundo, la vida, la muerte, el presente, el futuro, todo es vuestro. 1 Corintios 9:5. No tenemos derecho a llevar con nosotros una mujer cristiana como los demás apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. 1 Corintios 15:5. Que se apareció a Cefas y luego a los 12. Siempre lo va nombrando como la roca, ¿no? Como la persona a quien Jesús dejó a cargo. Gálatas 1:18. Luego de allí a 3 años subí a Jerusalén para conocer a Cefas y permanecí 15 días en su compañía. Bueno, hay más citas, pero para no perder el tiempo en eso, vamos a pasar a otra. Ahí solamente quería enfatizar cómo San Pablo lo reconoce como autoridad, ¿no? Lo nombra la roca, como de la misma forma que Jesús lo nombró la roca. En Lucas 10:16 dice, recordemos las palabras del Señor, dice, quien a vosotros escucha, a mí me escucha, y a quien vosotros rechaza, a mí me rechaza, y
y quien me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado. 2 Corintios 5:18. Todo proviene de Dios, que nos reconcilió consigo por Cristo y nos confió el ministerio de la reconciliación. Escuche bien, les confió el ministerio de reconciliación. Porque en Cristo estaba Dios reconciliando el mundo consigo, no tomando en cuenta las transgresiones de los hombres, sino poniendo en nosotros la palabra de la reconciliación. Somos pues embajadores de Cristo, como si Dios exhortara por medio de nosotros. En nombre de Cristo os suplicamos reconciliados con Dios. Entonces acá ya vemos las palabras de San Pablo, que viene 30 años después de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, y él ya tiene el ministerio, ¿no? El ministerio de la reconciliación, que le fue otorgado por Cristo, o sea, no se termina con el último apóstol, ¿no? Recordemos que San Pablo no fue uno de los 12. De hecho, en 1 Corintios 11:23 dice, porque yo recibí del Señor lo que os transmití, que el Señor Jesús, la noche en que era entregado, tomó pan, dando gracias, lo partió y dijo, esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros, haced esto en memoria mía. O sea, San Pablo estaba haciendo las mismas funciones que Jesús le mandó a los apóstoles, ¿no? Que fueron los 12. Vamos a ver. Bueno, tenemos la elección, por ejemplo, de Esteban, que fue un diácono y el primer mártir de la iglesia, ¿no? Dice en Hechos 6, versículo 1 en adelante, dice, por aquellos días, al multiplicarse los discípulos, hubo quejas de los helenistas contra los hebreos, porque sus viudas eran desatendidas en la asistencia cotidiana. Los 12 convocaron la asamblea de los discípulos y dijeron, no está bien que nosotros abandonemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Por tanto, hermanos, buscad entre vosotros a 7 hombres de buena fama, llenos de espíritu y de saber, y los pondremos al frente de esta tarea, mientras que nosotros nos dedicaremos a la oración y al ministerio de la palabra. La propuesta le pareció bien a toda la asamblea, o sea, a toda la iglesia, y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y de Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, prosélito antioqueño. Los presentaron a los apóstoles y habiendo hecho oración, les impusieron las manos. La palabra de Dios iba creciendo, el número de los discípulos se multiplicaba considerablemente en Jerusalén. También una gran multitud de sacerdotes iba aceptando la fe. Entonces acá vemos cómo debido al crecimiento de la iglesia necesitaba más gente para servirla, ¿no? En este caso, Esteban, que fue un diácono, para que hiciera ciertas ocupaciones porque los apóstoles no podían hacer todo. Entonces, ahí estamos viendo un poco. Después vemos, y algo muy importante, vemos que esa sucesión se da a través de la imposición de manos. Lo mismo pasa con San Pablo. Vamos a leer Hechos 9, del versículo 10 en adelante. Había en Damasco un discípulo llamado Ananías. El Señor le dijo en una visión, Ananías. Él respondió, aquí estoy, Señor. Y el Señor, aquí estoy, Señor. Y el Señor, levántate y vete a la calle recta y pregunta en casa de Judas por uno de Tarso llamado Saulo. Mira, está en oración. Y ha visto que un hombre llamado Ananías entraba y le imponía las manos para recobrar la vista. Respondió Ananías, Señor, he oído mucho hablar de ese hombre y de los muchos males que ha causado a tus santos en Jerusalén, y que aquí tiene poderes de los sumos sacerdotes para apresar a todos los que invocan tu nombre. El Señor le respondió, vete, pues este me es un instrumento elegido para llevar mi nombre ante los gentiles, los reyes y los hijos de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Fue Ananías, entró en la casa, le impuso las manos y le dijo, Saúl, hermano, me has enviado a ti
me ha enviado a ti el Señor Jesús, el que se te apareció en el camino por donde venías, para que recobres la vista y te llenes del Espíritu Santo. Al instante cayeron de sus ojos unas como escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado. Entonces nosotros vemos que hay una imposición de mano a través de un apóstol o sucesor de los apóstoles, como en este caso Ananías, ¿no? Romanos 1:5 dice así: por él hemos recibido la gracia del apostolado para obtener la obediencia de la fe a gloria de su nombre entre todos los gentiles. 1 Corintios 9:2. Si para otros no soy yo apóstol, para vosotros sí que lo sois. Vosotros sois el sello de mi apostolado en el Señor. 1 Corintios 15:9. Pues yo soy el último de los apóstoles, indigno del nombre de apóstol por haber perseguido la iglesia de Dios. Romanos 16:7. Saludad a Andrónico y Junia, mis parientes y compañeros de prisión, ilustres entre los apóstoles que llegaron a Cristo antes que yo. 1 Corintios 4:9. Porque pienso que a nosotros, los apóstoles, Dios nos ha asignado el último lugar como condenados a muerte, puesto a modo de espectáculo para el mundo, los ángeles y los hombres. 1 Corintios 9:5. Bueno, esa es la que la leí recién. 1 Corintios 12:28. Y así lo puso Dios en la iglesia. Primeramente los apóstoles, en segundo lugar los profetas, en tercer lugar los maestros, luego los milagros, luego el don de las curaciones, de asistencia, de gobierno y diversidad de lenguas. 1 Corintios 15:7. Bueno, ese también ya lo leí. Que dice, luego se apareció Santiago, más tarde a todos los apóstoles. 1 Corintios 15:9, pues yo soy el último de los apóstoles, indigno del nombre de apóstol por haber perseguido la iglesia de Dios, también creo que ya lo leí. Segunda de Corintios 11:5. Sin embargo, no me juzgo en nada inferior a esos superapóstoles. Segunda de Corintios 11:13. Porque esos tales son unos falsos apóstoles, unos trabajadores engañosos que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Según de Corintios 12:11. Vedme, aquí hecho un loco, vosotros me habéis obligado, pues vosotros debéis recomendarme, porque nada he sido inferior a esos superapóstoles, aunque nada soy, porque como verán, ya había personas que se hacían pasar por apóstoles de Cristo y encima se nombraban superapóstoles, ¿no? Como San Pablo nos hace ver. Gálatas 1:17. Ni subir a Jerusalén donde los apóstoles anteriores a mí. Me fui a Arabia donde volví a Damasco. Efesios 2:20. Edificado sobre el cimiento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra angular Cristo mismo. Efesios 3:5. Misterio que en generaciones pasadas no fue dado a conocer a los hombres, como ha sido ahora revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Bueno, como verán, hay muchas citas sobre los apóstoles que hay un apostolado, ¿no? De hecho, me está faltando la cita de... bueno, voy a leer ahora, por ejemplo, los obispos, los presbíteros y los diáconos que fueron nombrados por la Iglesia, que eso demuestra una sucesión apostólica, ¿no? Por ejemplo, si nosotros leemos Hechos 20:28, dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre, ¿no? O sea que deja a los obispos encargados para apacentar la iglesia del Señor. Hechos 11:30. Así lo hicieron y se los enviaron a los presbíteros por medio de Bernabé y de Saulo. Hechos 14:23. Designaron presbíteros en cada iglesia y después de hacer oración con ayuno les encomendaron al Señor en quien habían creído. Hechos 16:4.
Conforme iban pasando por las ciudades, les iban entregando para que las observasen las decisiones tomadas por los apóstoles y presbíteros en Jerusalén. Hechos 20:17. Desde Mileto envió llamar a los presbíteros de la iglesia de Éfeso. Hechos 21:18. Al día siguiente Pablo, con nosotros, entró en casa de Santiago y se reunieron también todos los presbíteros. 1 Timoteo 4:14. No descuides el carisma que hay en ti, que se te comunicó por intervención profética mediante la imposición de manos del colegio de presbíteros. Tito 1:5. El motivo de haberte dejado en Creta fue para que acabaras de organizar lo que faltaba y establecieras presbíteros en cada ciudad como yo te ordené. Santiago 5:14. ¿Está enfermo alguno de vosotros? Llame a los presbíteros de la iglesia, que oren sobre él y le unjan con óleo en el nombre del Señor. Filipenses 1:1. Pablo y Timoteo, siervo de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los episcopos y diáconos. 1 Timoteo 3:8. También los diáconos deben ser dignos, sin doblez, no dados a beber mucho vino ni a negocios sucios. 1 Timoteo 3:10. Primero se les someterá a prueba y después, si fuesen irreprensibles, serán diáconos. 1 Timoteo 3:12. Los diáconos sean casados una sola vez y gobiernen bien a sus hijos y a su propia casa. O sea, como verán, hay una jerarquía que continúa el trabajo de los apóstoles, ¿no? Porque ellos no iban a vivir para siempre. 1 de Pedro 5, versículo 1 en adelante. Exhorto a los presbíteros que están entre ustedes, siendo yo presbítero como ellos y testigos de los sufrimientos de Cristo, y copartícipe de la gloria que va a ser revelada. Apacienten el rebaño de Dios que les ha sido confiado. Velen por él, no forzadas, sino espontáneamente como lo quiere Dios, no por un interés mezquino, sino con abnegación, no pretendiendo dominar a lo que les han sido encomendados, sino siendo de corazón ejemplo para el Un rebaño. minuto. Gracias, hermano. Y cuando llegue el jefe de los pastores, reciban la corona imperecedera de gloria. De la misma manera, ustedes, los jóvenes, sométanse a los presbíteros, que cada uno revista de sentimiento de humildad para con los demás, porque Dios se opone a los orgullos de su ayuda y a los humildes. Humíllense bajo la mano poderosa de Dios para que los eleve en el momento oportuno. Bueno, acá San Pedro le está dando la recomendación cómo tienen que obrar en la iglesia de Dios, cómo tienen que continuar su tarea. Y después tenemos el caso que se me perdió la cita de Matías, que fue elegido el sucesor de Judas, que ahora no le encuentro, pero bueno, ya después la vamos a buscar. Fue el primer sucesor de los apóstoles, ¿no? Así que bueno, necesariamente tiene que haber una sucesión apostólica porque si no se acaba la iglesia. Bueno, con esto culmino mi tiempo. Gracias. Gracias, hermano. Tiempo, muy bien. Muchas gracias, hermano Marcelo. Hermano Javier, usted me dice si está listo para dar sus argumentos, por favor. Listo. Muy bien, hermano. Entonces, tiempo. Bueno, para llegar a comprender y entender qué es, en definitiva, qué es una sucesión apostólica, debemos saber primero, qué es sucesión. ¿Cuál es la definición de la palabra sucesión? Y la definición de nombre femenino dice sucesión, de suceder o de sustituir a alguien en un puesto, cargo o función. Entonces, si realmente hay una sucesión apostólica, hoy tiene que existir 12 apóstoles, porque fueron sustituidos. Es la persona más indicada para la sucesión, dice, de cargo del presidente. O sea que si se elige si se sale un presidente, el que vuelve a ingresar y toma el puesto es otro presidente. Si fallece un rey, es nombrado otro rey, o sea, su sucesor. Eso es una sucesión de cargo, ya que eso es una
sucesión apostólica. Acción de acceder a una serie de elementos que el espacio, en el tiempo o en un orden de sucesión del día y de la noche, dice. Eso es, habla de algo que es similar a eso. Entonces, por eso es muy importante saber qué es sucesión. Entonces, si verdaderamente hubo sucesión apostólica, hoy debemos de contar con los 12 apóstoles y sus respectivos nombres de los 12 apóstoles. Hecho 13:2, mientras ministraba al Señor, ayunaba en el Espíritu y dijo, aparten a Bernabé y a Saulo para la obra a lo que he llamado. Entonces, después de ayunar, orar y haber impuesto la mano sobre ellos, lo enviaron. Acá hubo una imposición de mano, y no fue para una sucesión apostólica, por eso hay muchas imposiciones de mano y no necesariamente es para una sucesión apostólica. Acá fue para un envío y lo enviaron, dice. Ellos pues enviaron por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí se embarcaron a Crispe. O sea que acá claramente demuestra que hubo una imposición de mano y no fue de sucesión apostólica, sino de envío. Voy a dar un par de textos bíblicos y también ya después en el tiempo de refutación voy a estar refutando algunos de esos puntos. Hecho 8:18, al ver Simón, mediante la imposición de mano de los apóstoles, se daba el Espíritu Santo, le ofreció dinero y les pidió, dijo, también dame a mí de ese poder para que quienes le impongan las manos reciban el Espíritu Santo. Acá claramente también se demuestra que por la imposición de mano se recibía el Espíritu Santo y por eso no eran apóstoles. O sea que por eso no eran apóstoles. Es muy... El apóstol, como dije, si hay una sucesión apostólica, hoy deben existir los 12 apóstoles. Como tampoco hay una sucesión de Cristo a los apóstoles como Cristo, ya que vemos que el sacerdocio de Jesucristo es inmutable, o sea, no puede mutar, o sea que es el único. Y así también como vemos que los apóstoles también es de esa forma, porque en Apocalipsis vemos en la columna que donde habla de la roca de los 12 nombres de los 12 apóstoles. Por lo tanto, el obispado y el apóstol son dos rangos muy distintos, o sea, son dos rangos. El obispo, Jesucristo, eligió 12 apóstoles y no eran 12 obispos. En las dos cartas de Pedro, nosotros vemos que Pedro se presenta como apóstol de Jesucristo y no como obispo. Por eso es muy importante a distinguir eso muy, muy claramente. O sea, que poder llegar a entender y comprender. Si hay, o sea, que la palabra sucesión apostólica hoy por hoy cae por sí mismo, porque no, la Biblia no registra
sucesión apostólica, ya que no hay ni un solo texto donde un apóstol haya impuesto la mano a otro o haya elegido a otro, excepto cuando eligieron por suerte la sucesión de Judas Iscariote, que no fue por Jesucristo, sino que lo hicieron los apóstoles y echaron suerte. Y cayó sobre Matías. Lucas 4:40. Al ponerse el sol, todo lo que tenían enfermos de diversas enfermedades se lo llevaban a él y poniendo la mano sobre él, cada uno de ellos se sanaba. O sea que acá hay una imposición de manos para sanar. O sea que la imposición de manos no solamente era para enviar a alguien, es también, listo. Sí, hermano, diga. Sí, disculpa Javier, una pregunta. Pero estás refutando, tendrías que exponer, estás refutando la imposición de mano, tendrías que exponer por qué no hay sucesión apostólica. Al principio empezaste diciendo algo, pero después empezaste a refutar de la imposición de manos. Vos querés seguir así, seguir, pero no vas a dejar en claro nada para la gente que está viendo. Eso nomás quería decirte, no sé, moderador, ¿qué opina? Bueno, él está dando su exposición sobre la imposición de manos, no está refutando, está dando su exposición sobre la imposición de manos. Claro, pero el tema no es la imposición de manos, o sea, el tema Es es la la sucesión sucesión apostólica, sí, claro, Claro, es la sucesión apostólica. claro. Bueno, que siga, no hay problema. Venga. Dale, hermano. Bueno, no, o sea que aclaro, no estoy refutando, no estoy diciendo que no lo estoy refutando, simplemente estoy leyendo texto bíblico y estoy explicando el texto bíblico, que es lo que llega a decir y en qué se basaba lo que es la exposición de mano que imponían. Hecho 18:17. Entonces le imponían las manos y recibían al Espíritu Santo. O sea, ¿por medio de qué se recibía el Espíritu Santo? Por medio de la imposición. Y por esto no eran apóstoles. Por eso ya no sé ni cómo actuar porque cree que se le refuta. Apocalipsis 1:7 dice: cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso la mano derecha sobre mí, diciendo: no temas, yo soy el primero y el último. O sea que esto cuando apareció en Apocalipsis. Levítico 1:14 dice: y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para hacer expiación. O sea que esto no es refutación, simplemente estoy demostrando que solamente por imponer la mano uno no es apóstol, no es refutación. Hechos 6:6, a los cuales le presentaron ante los apóstoles y después de orar le pusieron las manos sobre ellos. Simplemente preparé los textos porque sabía que se iba a hablar sobre este tema y no refutar. Hechos 28:8, y sucedió que el padre que publicó yacía en cama, enfermo, con fiebre y dice disentería, y Pablo entró a verlo, después de haber orado, puso la mano sobre él y sanó. Entonces vemos que, nuevamente digo, vemos que la imposición de manos no solamente es para eso. Bueno, voy a ir igual va a ser como refutación, lo va a tomar como refutación porque
en Mateo 10 también habla de cuando Jesucristo escogió a los apóstoles y no se lo impuso la mano, le dio poder y autoridad y no se lo impuso la mano. Pero también suena como que es refutar. Qué lástima que no fui yo primero, porque entonces no hubiese dicho que lo estaba refutando. O sea, si iba yo primero, no era refutación, era una exposición. Lamentablemente se contrapone con lo que dice. Y verdaderamente me siento incómodo ahora por esta cosa. Primera de Timoteo 4:14 dice, no descuide el don espiritual que está en ti, que fue conferido por medio de profecía con imposición de mano del presbítero. O sea que acá hubo una imposición de mano y Timoteo no era apóstol, pero recibió la imposición de mano, o sea, la iglesia continuó, no hubo. Voy a ir dando texto, nada más, no voy a desarrollarlo porque suena como refutada. Por lo cual, 2 Timoteo 1:6, por lo cual te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti por medio de la imposición de mano, ya que el fuego que recibió el Espíritu Santo que recibió por medio de la imposición de mano. Primera de Timoteo 5:22 dice, esto es muy, muy importante, dice, no imponga la mano, ¿se fue? Ah, no imponga la mano sobre nadie, no imponga la mano sobre nadie. Te escucho. Bueno, dice, Disculpa, no imponga la mano. Te escucho, Sí. nada más que saco la cámara un Listo. segundo, pero te estoy escuchando. Sigue, tranquilo. Listo. Primera de Timoteo 5:22 dice, no imponga las manos sobre nadie con liderazgo, compartiendo así la responsabilidad por los pecados de otros, guárdate libre de pecado. O sea que acá también habla sobre una imposición de mano, de transmisión y de no participar del liderazgo de otro, o sea, de otra persona que ya fue ungida, ni de los pecados de aquella persona. Marco 10:16, y tomando en sus brazos los bendecía poniendo la mano sobre ellos. O sea que acá Marco 10:16 decía, tomándolo de sus brazos los bendecía poniendo la mano sobre ellos. O sea que por esta razón no eran ellos apóstoles. Lucas 4:40, al ponerse el sol, todo lo que tenían enfermedad diversa y enfermedad, creo que ya leí, la mano, cada uno sanaba. Creo que este se me repitió. Estoy teniendo Hecho 8:17, entonces le imponían las manos y recibían, ya, o sea, se me repitió, esto lo tenía preparado, o sea que no es ninguna refutación. Entonces, después de ayunar, Hecho 13:3, entonces después de ayunar, orar y haber impuesto la mano sobre ellos, los enviaron. Acá habla de la imposición de mano para el envío. Marcos 6:5, y no pudo hacer allí ningún milagro, solo sanó a unos pocos enfermos sobre los cuales puso su mano. Marcos 7:32 dice, y le trajeron a uno que era sordo, que hablaba con dificultad, y le rogaron que le pusiesen la mano sobre él. Marcos 16:18, se tomaron serpiente en la mano, aunque beban cosa mortífera, no le harán daño. Sobre los enfermos pondrán la mano y se pondrán bien, o sea que sanarán. Esto habla, o sea, que
porque yo ponga, o sea, que la mano sobre alguien no significa de ser que sea apóstol. Ahora sí. Ahora, si realmente, realmente hay una sucesión, hubo una sucesión apostólica, cosa que ahora ya reservo todo para la refutación, sino esto va a ser alguna argumentación, tiene que haber hoy existir los 12 apóstoles. Bíblicamente nosotros no tenemos ningún registro, bíblicamente no tenemos ningún registro donde exista ninguna referencia bíblica, o sea que no hay una parte donde los apóstoles hayan elegido o hayan una herencia apostólica, o sea, que diga en la Biblia, Pedro o Juan oró, impuso la mano y nombró su sucesor. Okay. No lo encontramos, o sea que no, por eso digo que la sucesión cae la palabra sucesión cae por sí misma, ya que habíamos leído qué significa sucesión, o sea, que esa persona ocupe el mismo cargo, o sea que si bien nosotros vemos que fue nombrado obispo, presbítero, otro cargo, pero apóstoles solamente llegamos a ver 12 apóstoles y lo llegamos a ver de vuelta en Apocalipsis. También vamos a estar hablando después del numeral del Catecismo 881 y 882 para ir aclarando esta duda, que eso sería ya para la parte de refutación, porque eso sí va a ser en la parte de refutación, el Catecismo 881 y 882, para que uno vaya sabiendo. También había hablado de Mateo 16 y 18, cosa que no voy a refutar, sí, en el momento de refutación, sí, eso sí lo voy a estar refutando, porque lo anoté, la refutación lo voy a aclarar, la refutación lo tengo acá anotado, simplemente los textos que yo tenía preparados ya estaba preparado, simplemente suena como refutación y verdaderamente pido disculpas porque no fue mi intención, o sea, no es mi intención que él se sienta que yo lo estoy refutando, aun cuando no es refutación. Entonces, no sé cuánto tiempo queda, Luca. Minuto 20. Se fue Luca, parece. 1 minuto 20. Ah, un minuto. Listo, cerramos a Luca porque ya no. Ok, Listo. bien, muy bien. Entonces, ahora viene la parte de refutación. Hermano Dame un Marcelo. minuto, un ¿Mm? minutito, un Ah, segundito, claro, dame. claro. Le Venga, pido venga. al hermano. ¿Me das un minutito? Un segundito.
Lucas, mi hermano, ya volví. Mi hermano, Sí, listo, listo. Ok, ok. Ok, venga. dale. Hermano Marcelo, usted me dice para iniciar tiempo. Sí, hermano, como usted diga. Muy bien. Tiempo. Bueno, gracias, hermano. Bueno, a ver, Javier, lo que yo decía que usted estaba refutando y no exponiendo, me refería que usted se la pasó hablando de que la imposición de mano no es solamente para nombrar una sucesión, que también sirve para otras cosas. Y sí, eso no se discute. Lo que pasa es que el tema aquí no es la imposición de manos, o sea, usted en toda su exposición estuvo leyendo citas donde la imposición de manos se usa para otras cosas. Y está bien, eso lo creemos, pero usted en ningún momento probó o comprobó que la sucesión apostólica no es bíblica. Yo sí, le di citas bíblicas. Sucesión apostólica significa que no es que va a haber nuevos apóstoles, ¿no? Apóstoles fueron 12, pero significa en que la función que tuvieron esos 12 apóstoles se les designó a otras personas, porque apóstol, recuerden que la palabra apóstol significa enviado o mensajero. En Lucas 6:13 dice, cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y eligió 12 de entre ellos, a los que llamó también apóstoles, ¿no? Eran discípulos, pero también los llamó apóstoles. Pero te voy a leer las citas, te las voy a volver a leer porque vos dijiste que yo no di ni una cita bíblica sobre los apóstoles y di varias, ¿no? Eh, di varias sobre eso. Las vamos a leer de vuelta. Dice, Romanos 1:5, porque vos dijiste que yo no di nada de apóstol en la Biblia. Dice así, por él hemos recibido la gracia del apostolado para obtener la obediencia de la fe, a gloria de su nombre entre todos los gentiles. Anota, hermano Javier, Romanos 1:5. 1 Corintios 9:2. Si para otros no soy yo apóstol, para vosotros sí que lo sois. Vosotros sois el sello de mi apostolado en el Señor. 1 Corintios 15:9. Pues yo soy el último de los apóstoles, indigno del nombre de apóstol por haber perseguido a la iglesia de Dios, ¿no? Cuando él dice el último se refiere al más pequeño de los apóstoles. Escuche esta, hermano, anote. Romanos 16:7. Saludad a Andrónico y a Junia, mis parientes y compañeros de prisión, ilustres entre los apóstoles que llegaron a Cristo antes que yo. 1 Corintios 4:9. Anote también. Porque pienso que a nosotros, los apóstoles, Dios nos ha asignado el último lugar, como condenados a muerte, puesto a modo de espectáculo para el mundo, los ángeles y los hombres. Después no diga que yo no lo di cita, yo le voy dando como 4. Vamos a seguir. 1 Corintios 9:5. No tenemos derecho a llevar con nosotros una mujer cristiana como los demás apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. 1 Corintios 12:28. Y así lo dispuso, y así los puso Dios en la iglesia. Primeramente los apóstoles, en segundo lugar los profetas, en tercer lugar los maestros, luego los milagros, luego el don de curaciones, de asistencia, de gobierno, diversidad de lenguas. Vamos a ver otra, porque tengo mucho para hablar. ¿Cuál puede ser? Efesios 3:5. Misterio que en generaciones pasadas no fue dado a conocer a los hombres, como ha sido ahora revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Efesios 4:11. Él mismo dispuso que unos fueran apóstoles, otros profetas, otros evangelizadores, otros pastores
y maestros. Entonces, si no hay uno, no hay ninguno. Es así. Tampoco habría profetas, ni pastores, ni maestros. 1 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7. Aunque pudimos imponer nuestra autoridad por ser apóstoles de Cristo, nos mostramos amables con vosotros, como una madre cuida con cariño de sus hijos. 2 de Pedro 3:2. Acordaos de las predicciones de los santos profetas y del mandamiento de vuestros apóstoles, que es el mismo del Señor y Salvador. Judas 1:17. En cambio vosotros, queridos, acordaos de las predicciones de los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Lucas 6:13. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y eligió 12 de entre ellos, a los que también llamó a apóstoles. Bueno, eso ya lo había dicho. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo con esto? Que ellos, los sucesores de los apóstoles, que son los obispos, también hay presbíteros y diáconos, ellos continúan la labor de los apóstoles porque ellos no pueden hacerlo todo. Ya lo vimos cuando eligieron a Esteban, cuando eligieron a Matías, ellos no pueden hacerlo todo y no iban a vivir para siempre tampoco. La iglesia iba creciendo, 12 no alcanzaban ya, por eso tenían que ir designando presbíteros y obispos, como lo leí anteriormente. No lo voy a volver a leer para no perder tiempo en eso, pero ya lo dije en mi exposición. El hermano pide, dice que tendría que haber 12. No, hay más de 12, porque de cada uno de ellos hay una sucesión hasta el día de hoy, ¿no? Así como de Pedro hay una sucesión de esa línea hasta el día de hoy, que es el Papa Francisco, también lo hay de los demás apóstoles. El hermano pide que la Biblia diga ciertas cosas que él quiere. Eso no se puede, hermano. ¿Por qué? Porque los hechos históricos no están en la Biblia. La Biblia es cristocéntrica, no apostólico-céntrica, por decirlo así. Pero nosotros podemos leer lo que enseñaba la iglesia primitiva, a ver qué opinaba sobre esto, ¿no? Si había una sucesión o no había. Vamos a ver qué nos dice la historia, la iglesia primitiva. La iglesia primitiva son aquellos que fueron nombrados por los apóstoles y sus sucesores, ¿no? Por ejemplo, el apóstol Juan nombró obispo, por ejemplo, a San Ignacio en Antioquía y a San Policarpo en Esmirna, fueron sucesores de ellos, ¿no? Entonces, bueno, hay escritos de ellos. Vamos a leer, por ejemplo, la carta de San Ignacio de Antioquía, ¿no? Que fue nombrado obispo de Antioquía por el apóstol San Juan, a los cristianos de Esmirna, ¿no? En el año aproximadamente 107. Dice, porque vosotros todos debéis seguir al obispo, al modo como Jesucristo sigue al Padre, y debéis seguir a los presbíteros, como seguiríais a los apóstoles. Que nadie haga ninguna cosa que sea importante con respecto a la iglesia sin el obispo. Considerar como válida solo aquella Eucaristía que es celebrada por el obispo o por uno que él designe. Que la gente se reúna allí donde haya un obispo, al modo como la Iglesia Católica está allí donde está Cristo. Y tampoco se permite bautizar sin el obispo o celebrar el ágape, pero cualquier cosa que el obispo apruebe, eso será grato a Dios, y de modo que lo que se haga así será válido y seguro. Un minuto. ¿No? Bien, esto lo dijo un discípulo del apóstol San Juan. San Ireneo, aproximadamente es el año 190, en el Tratado contra las Herejías, dice lo siguiente. Sería muy largo, San Ireneo fue discípulo de San Policarpo, que a su vez fue discípulo del apóstol San Juan. Dice así, sería muy largo, en un escrito como el presente, enumerar la lista sucesoria de todas las iglesias,
Por ello, indicaremos como la mayor de ellas, la más antigua y la más conocida de todas las iglesias que en Roma fundaron. Bueno, ¿dónde me quedé? Espérate. Fundaron y establecieron los dos gloriosísimos apóstoles Pedro y Pablo. Tiene una tradición que arranca de los Tiempo. apóstoles y llega hasta nosotros. Ah, bien. Ah, eran 10 minutos. Listo. Bueno, Sí. después sigo. Está bien, gracias. Ok. Gracias, hermano Marcelo, le agradezco mucho. Hermano Javier, usted me dice si está listo para su refutación. Tener el micrófono silenciado. Ahí está. Sí, ok. ¿Listo, hermano? Listo. Muy bien. Tiempo. Bueno, así como había dicho y había mostrado y lo sigo sosteniendo, si hubo sucesión apostólica, hoy tiene que existir los 12 apóstoles, y hubo delegado nombrado, obispo, que se le dio cargo, tarea, pero no siguieron siendo apóstoles, eran ya obispos. Por lo tanto, el apostolado, los 12 apóstoles, terminaban ahí. Como tampoco hubo reemplazo de Jesucristo, porque eso lo podemos ver en Hebreos 7:24, donde dice que su sacerdocio es inmutable, intransferible. Y le había dicho que iba a hablar de los numerales 881, donde dice que solo Pedro es la piedra, dice en ese catecismo. Y en primera de Pedro, Pedro habla que todos somos piedra viva, ya que este numeral se cae y habla que solamente Pedro es, y que fue, que lo instituyó como pastor, que Jesús lo instituyó como pastor, y esto es cierto, o sea que Pedro era pastor y apóstol, y lo podemos ver en San Juan 21:15 en adelante. Pedro fue nombrado pastor de la iglesia, y Jesucristo le encomendó una misión muy importante, pero nunca fue nombrado como máximo pontífice de Roma ni obispo de Roma. En el numeral 882 habla claramente, y es muy corto el tiempo para poder desarrollarlo, que el Papa es el vicario de Cristo, el representante de Cristo. Y vemos, como dije en Hebreos 7:24, que el sacerdocio de Cristo es inmutable. Nadie puede ocupar su lugar, ni ser su sucesor, ni su representante en esta tierra, porque Él es único y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Mateo 10, tengo anotado Mateo 10:1 y Mateo 10:10. Lo tenía anotado, pero ya. 10:1. Entonces, llamado a los 12 discípulos, le dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Acá claramente no hubo imposición de mano de parte de Jesucristo. Recibieron poder y autoridad, lo cual los apóstoles pasaron y pusieron la mano, pero no eran apóstoles. Vuelvo a repetir. En el 10:10 dice: ni alforja para el camino, ni dos túnicas para la cabeza, ni bordón para el obrero, que es digno de sus alimentos. O sea que fue enviado.
y recibieron poder, autoridad de parte de Cristo sin imposición de mano. No estoy en contra de la imposición de mano, porque por medio de la imposición de mano recibieron el Espíritu Santo. Lo que sí estoy queriendo demostrar que los 12 apóstoles no fueron, Jesús no le puso la imposición, no hubo imposición de mano, no hay texto bíblico. Como tampoco hay texto bíblico, dije, y lo vuelvo a repetir, no existe texto bíblico de una herencia, repito, de una herencia apostólica. O sea que la jerarquía del apóstol terminó en los 12. No es que haya terminado la obra. Después de eso no hubo apóstol. El único registro que se encuentra en Hechos es lo que el hermano hablaba sobre, dijo, y no, yo tampoco me acuerdo del texto, cuando eligieron a Matías como sucesor de Judas, es el único registro, pero después de eso no hay otro registro, no hay. Yo no estoy diciendo que la autoridad no se haya delegado, el trabajo no se haya continuado, porque si eso no se hubiese continuado, yo hoy no hubiese estado hablando, ni el hermano hubiese estado hablando. La obra continuó, pero los 12 apóstoles eh, eran lo que Cristo escogió y lo que Cristo envió. Después ellos designaron. Hoy hay 50.000 falsos apóstoles y estoy hablando de los que lo que se autonombran apóstoles, que son falsos, porque no son apóstoles. Y yo no estoy acá para agradar a nadie. Dice ser cristianos evangélicos, pero no son más que mentirosos, farsantes, hipócritas, porque los únicos apóstoles son los apóstoles de Jesucristo, lo que Jesús escogió. No, pues yo no puedo hablar porque me duele cuando mienten para engañar. Los 12 apóstoles fueron los 12 que estuvieron con Jesús, hasta incluso, Pablo fue llevado al cielo cuando los apóstoles le hablaban, le dijeron, nada nuevo me han dicho, porque él ya lo recibió por medio de Cristo. Cuando, eh, cuando le mandan a orar a Pablo, ya se me mezcló, no sé si era Hecho 8:32 o Hecho 8:18, cuando oraron y le envió a que ore por él, lo enviaron no a que él sea para apóstol y ponerle la mano, sino para que sane, para que sea sano. Voy a buscarlo para leer. Hechos 9:2. Hecho 9:2. Hecho 9:2. Vamos a estar leyendo. 9:12. 9:12. Ha visto una visión a un varón llamado Ananías que entra le pone la mano encima para que reciba la vista. ¿Para qué reciba la vista? Muchas veces usamos mal los textos, muchas veces sacamos fuera del lugar. Al apóstol Pablo lo llamó Jesucristo. Entonces hoy vuelvo a esto, hay muchos falsos apóstoles. Ojalá se arrepientan, porque es una tremenda blasfemia, es una tremenda mentira. Yo sé que con esto me gano un montón de enemigos, porque se van a enojar conmigo, se van a tirar contra mí, pero no importa. Gálatas 1:10 dice, si aún yo tratara de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. No sería. Entonces, lo que es la verdad, es la verdad. Bíblicamente, Un minuto. no hay
bíblicamente herencia apostólica que sigan siendo apóstoles. No hay. Porque hoy no se les llamaría, ellos mismos, cae por sí solo, no lo llamarían papa, sino le dirían apóstol al papa. Bueno, listo, Lucas. Gracias, hermano Javier. Gracias, gracias. Muy bien. Hermano Marcelo, usted me dice cuando esté listo, por favor. Sí, hermano, a ver, dame un segundito. Cuando usted diga, hermano. Muy bien. Tiempo. Bueno, gracias. Bueno, a ver, bueno, me ha simplificado mucho la tarea porque el hermano reconoce que la autoridad de los obispos, los presbíteros, todo eso viene de los apóstoles, que gracias a ellos hoy conocemos el Evangelio. Lo que pasa es que acá hay un problema de un error de interpretación. A ver, obispos, apóstoles fueron 12, ¿cierto? San Pablo también se dice que es un apóstol, ¿cierto? Sí le impusieron las manos, dice en el versículo 17, dice, Juan Anías entró en la casa, le impuso las manos y le dijo, Saúl, hermano, me ha enviado a ti el Señor, el que se te apareció en el camino por donde venías, para que recorres la vista y te llenes del Espíritu Santo. Ahí, en ese momento, es cuando él, después de tener estado todo eso, fue bautizado también, pero en ese momento es cuando él es nombrado un discípulo del Señor. Ahora, apóstol. Ahora, el tema es el siguiente. Claro, hoy no hay apóstol, o sea, el Papa, si bien es un sucesor del apóstol Pedro, no es un apóstol, por eso al Papa no le decimos apóstol, le decimos obispo, ¿cierto? Es el obispo de Roma. Lo que pasa es que la función del sucesor, porque a ver, si yo te pregunto, ¿cuál era la función del apóstol? Era predicar la palabra. Jesús dijo, vayan y bauticen a todas las naciones en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Predicar el Evangelio. Esa fue la función del apóstol. Bueno, y esa función tiene que continuar porque eso es lo que tiene que enseñar la Iglesia. Cuando uno dice sucesión apostólica, se está refiriendo a la misión que le fue encomendada a los apóstoles. Los apóstoles le dijeron, vayan y prediquen a todas las naciones. Los apóstoles predicaron a todas las naciones. No, a América no vinieron los apóstoles, ¿cierto? Todas las naciones no predicaron. Entonces, pero la iglesia en la que ellos pertenecían, la iglesia a la que ellos fueron formando gente y enseñándola, después sí le predicaron a todas las naciones. Entonces, en su momento, por una cuestión lógica, eran pocos, no se conocían muchas cosas, no cumplieron todo, pero ellos dejan una sucesión, o sea, ellos van nombrando obispos y presbíteros para que enseñen lo mismo que ellos enseñaron. Por eso Jesús dice, lo que ustedes escuchan, a mí me escuchan. El que a ustedes rechaza, a mí me rechaza y rechaza al que me ha enviado. Entonces, esa predicación se da a través del tiempo, de la historia. Por eso uno tiene que entender la diferencia entre cuando uno dice sucesión apostólica, que no es que hay apóstoles. Inclusive, le digo algo, muchas veces yo he visto en diferentes iglesias decir, yo estoy cumpliendo un apostolado, por ejemplo, lo dice. O hagamos tal apostolado. Y entonces, como yo lo he escuchado también en las iglesias evangélicas, eso. Entonces, ¿cómo es? ¿Son apóstoles ellos? Depende cómo lo mires, porque apóstol significa enviado o mensajero. A lo mejor ellos van a predicar la palabra de Dios, son enviados a predicar la palabra de Dios. Entonces, si uno lo ve desde ese punto, uno dice, sí, son apóstoles. Ahora, si uno lo ve desde el punto de vista que fue uno de los 12, no, obviamente.
pero cuando uno habla de sucesión apostólica, obviamente, porque eso cae de maduro, que no estamos hablando de que fueron 12 y ahora va a haber 12 más, porque eso sería una herejía, porque entonces tendría que haber un Cristo más también. No, fueron 12 y punto, no hay más. Ahora, cuando decimos sucesión, es el trabajo delegado de ellos. Ellos enseñaron, los sucesores de ellos tenían que enseñar. ¿Quiénes fueron los sucesores de ellos? Timoteo, Tito, todas esas personas que salen en la Biblia, que nos menciona San Pablo, ellos fueron sucesores de los apóstoles. Porque ahí nos dice claramente, el mismo Pablo fue un sucesor de ellos. Entonces, ellos fueron sucesores y continuaron la labor de los apóstoles, continuaron su labor, su trabajo, lo que Dios les encomendó, lo que Jesucristo les encomendó. Pero no es que decir, bueno, ahora como ellos son sucesores, ellos también son apóstoles. No, apóstoles fueron los 12, no, eso ya se sabe, ya se entiende, eso está fuera de discusión. Apóstoles fueron los 12 que estuvieron con Cristo. Y podemos anexar a San Pablo, apóstol de título, digamos. Pero cuando hablamos de sucesión apostólica, hablamos de continuar la tarea que se le fue encomendada a los apóstoles, encomendar ese trabajo. Si no existiera esa sucesión, ya se hubiera acabado, ¿cierto? Y históricamente está demostrado, han tenido sucesores y han continuado la labor de los apóstoles. Gracias a eso hoy tenemos el Evangelio. Hoy conocemos de Cristo usted y yo. Si no fuera así, si no hubiera habido una sucesión apostólica, nadie conocería el Evangelio hoy. Por eso, tiene que quedar claro que sucesión apostólica, cuando decimos sucesión apostólica, es de los que sucedieron en los apóstoles, no como apóstoles, sino en su trabajo, en su función. Eso es sucesión apostólica. Eso es sucesión apostólica. Después el hermano mencionó en una parte que dice que el Papa no es el representante de Cristo. A ver, vicario significa representante de Cristo. San Pablo dijo, nosotros somos embajadores de Cristo. Embajador creo que es un representante, eso es un embajador. Entonces, todo el que lleva el Evangelio es un representante de Cristo. Esto lo era. Si yo llevo el Evangelio, yo estoy representando ese Evangelio, esa iglesia, la palabra de Dios, la palabra de Cristo. Por eso dice San Pablo, somos embajadores de Cristo, como si Él exhortara por medio nuestro, dice. Después que dijo, bueno, leyó el numeral 881, pero no lo leyó todo. ¿Qué decir el numeral 881? De la iglesia. Dice, el Señor hizo de Simón al que dio el nombre de Pedro, y solamente de él, la piedra de su iglesia, es el jefe de la iglesia, le entregó las llaves de ella, lo instituyó pastor de todo el rebaño. Está claro que también el colegio de los apóstoles, unido a su cabeza, recibió la función de atar y desatar. Dada Pedro, este oficio pastoral de Pedro y de los demás apóstoles, pertenece a los cimientos de la iglesia, se continúa por los obispos bajo el primado del Papa. Y bueno, eso era, hay que leerlo todo. Recordemos que Jesucristo es la cabeza de su iglesia. Si su iglesia se hubiera acabado con el último apóstol, entonces Jesucristo, ¿qué? Nos mintió. Su iglesia se acabó, se quedó ahí. Nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo, del cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia. Y Él, la cabeza que gobierna esa iglesia. La gobierna a través de la persona que dejó a cargo de su iglesia. Y eso va a existir hasta el final de los tiempos, como dice Mateo 16-19. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella.
Por eso hay una sucesión apostólica. Por eso. Lo que tiene que quedar claro es que sucesión apostólica significa suceder en la función que le fue encomendada a los apóstoles. Cuando ellos murieron, ellos tuvieron gente que sucedieron ese trabajo, continuaron ese trabajo hasta el día de hoy. Eso es sucesión apostólica y eso es lo que tiene que quedar claro. Así que bueno, creo que en esa parte nos entendemos con el hermano, pero el hermano creo que tuvo la confusión de que sucesión apostólica era que hoy hay 12 apóstoles más. No, eso no es así, no existe. Aunque hay algunos que se nombran apóstoles, como dijo el hermano, eso es cierto. Yo lo he visto eso. Hay gente que se nombra así. Pero esos son falsos apóstoles. Tiempo, bueno, Marcelo. Gracias, hermano. Muchas gracias. Muy bien. Hermano Javier, usted me dice si está listo. Listo. Muy bien, hermano. Tiempo. Así como dijo el hermano, creo que más o menos un 90% ya nos fuimos poniendo de acuerdo. No hay herencia apostólica, o sea que de unción, o sea que de ministerial, pero sí se ha delegado la tarea y se fue cumpliendo los trabajos. Con eso concuerdo con él. Los apóstoles fueron 12, ya estamos de acuerdo con eso. Sí, diciendo en el numeral 881, donde dice que Pedro es la única piedra, o sea que eso diciendo, y no solo yo diciendo, sino que también diciente el mismo apóstol Pedro, porque si encontramos primera de Pedro 2:25 dice, vosotros también sois piedra viva, sé edificado como casa espiritual. O sea que no es la única piedra, no es la única roca, diciendo con la iglesia católica. Por eso muchos me odian, porque lo que no es, no es. No tengo ahora lo que es la definición del vicario, pero lo había leído que era el que ocupa el mismo cargo o es el sucesor de tal. O sea que no es el que solamente va y lo representa como un embajador, sino que sería el mismo que ocupa, pero estaría hablando también fuera, tendría que ver, y no, como solo tengo un solo celular, no puedo buscar y buscarlo la definición de vicario, así que no tengo la definición de vicario, así que por lo tanto eso quedo debiendo y pido disculpas, hubiese hecho algo así como la definición de sucesión, cosa que pueda entonces hablar con autoridad, con fundamento, lo cual ese tema me quedo debiendo y reconozco. El hermano citó distintos textos bíblicos, pero más allá que dictó todos estos textos bíblicos y más allá que ya llegamos a un buen puerto, ya nos ponemos de acuerdo en eso, que todos los textos que él había citado, Romanos 1:5, 1 Corintios 9:2, Romanos 16:7, habla de apóstoles, pero no hablaba de sucesión apostólica ni herencia apostólica. Simplemente eso quería hablar y dejar claro. Y ya está todo para mí, está muy claro. Ya no tengo más nada que aportar, ya está claro. Vuelvo a repetir, los apóstoles fueron 12 y lo que hoy se autonombran apóstoles son mentiras, son engañadores, son blasfemos, son herejes, porque los apóstoles son aquellos que tuvieron con Jesucristo, que conoció a Cristo, fueron instruidos por Cristo y fueron enviados por Jesucristo.
por eso solamente son lo que Cristo eligió. O sea, por eso en Apocalipsis habla solamente de los 12, de los 12 nombres. Como dije, yo sé que se van a molestar conmigo, se van a enojar conmigo, pero bueno, lo lamento. Que se arregle con la Sagrada Escritura, que se arreglen con Dios. Alguien lo tenía que decir y se dijo. Y también por un lado me alegro que también el hermano estuvo de acuerdo con eso, que solamente fueron 12 y lo que hoy se autonombran apóstoles son falsos, no son apóstoles de Jesucristo. También habló de algunos estudios de apostolado que habló, lo cual es correcto, o sea que de alguna u otra forma nosotros seguimos la función, los trabajos que ha hecho los apóstoles, lo cual Jesucristo le encomendó a ellos y ellos fueron transmitiendo y eligieron autoridades y delegaron autoridades, los cuales nosotros, gracias a eso, hoy llega a nosotros la palabra de Dios. Si eso se hubiese cortado, si se hubiese terminado, hoy nosotros no hubiésemos estado hablando y predicando de Cristo. Hay un numeral, mi hermano, que quiero dejarte porque muchos nos llaman de sectario, de anticristo, y ni siquiera conoce la doctrina católica. El numeral 8, 18, quiero que después lo esté leyendo, es algo muy, muy importante que, que habla la Iglesia Católica, donde nos reconoce como cristianos con todo el derecho, y si lo encontrás ahí lo puedes leer después si quieres, para que muchos hermanos dejen de insultar y dejen de ofender. Esto nosotros hacemos por fin de buscar la verdad, y me alegra poder compartir amistosamente, sin ofensa, sin insulto, porque si nosotros decidimos ser cristianos y nos insultamos, nos basureamos, ¿dónde está el amor de Dios? O sea que nosotros, por nuestro propio fruto, estaríamos demostrando que no somos cristianos, porque por los frutos uno muestra, o sea que el fruto demuestra lo que uno realmente es. Después de esto, mi hermano, no me gustaría, escuchá, mi hermano, mírame, no me gustaría debatir. Después de esto me gustaría compartir, que podamos analizar la palabra juntos, estudiar juntos. O sea, que nadie trate de que trato de que yo tengo razón o no tengo razón. No, yo tengo la verdad, porque hay una sola verdad, mi hermano. Y esa verdad es Jesucristo. La única verdad es Cristo. San Juan 8:32 Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y en San Juan 6:14 Jesús revela la verdad. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Él es, Él, Él es la verdad, Él es la vida. Yo no tengo la verdad, o sea que Él es la verdad. Si tengo a Cristo, tengo la verdad. Y si tengo a Cristo, te debo amar. Y si tengo a Cristo, te debo bendecir. Debo amar a mis enemigos. Entonces, esto es para buscar la verdad. Es cierto, yo muchas veces he fallado en las redes sociales porque cuando me insultan y sigo y sigo y sigo y sigo y después también me amotino y me bajo al nivel y también empiezo a veces a decir cosas que a Dios no le agrada y después me siento mal porque no es la voluntad de Dios, porque Dios no nos mandó a insultarnos, Dios no nos mandó a ofendernos. Esto va para todos, para los católicos, los evangélicos, primero para mí, porque primero es para mí. ¿Dónde está el amor de Dios? ¿Dónde está el cristianismo en mí? Si Dios es amor,
nos debemos amar, nos debemos de respetar uno a otro. Así que la próxima vez me gustaría no debatir, me gustaría compartir. Eh, ah, Así que usted está de acuerdo, analizar juntos, compartir. Bueno, con Un eso minuto, termino. hermano. Bueno, no, con eso termino. Ah, ok. Bien, bien, bien. Muy bien. Bueno, ahora vamos a pasar a la parte de las preguntas. Tenemos a formular 2 preguntas. Hermano Marcelo, si me hace favor de formular su primer pregunta, por favor. Sí, bueno, en realidad, como esto dio un giro inesperado, ¿no? Porque resulta que el hermano creía lo mismo que enseña la Iglesia Católica con respecto a la sucesión apostólica, así que en realidad en este momento no se me ocurre ninguna pregunta, no sé si el hermano quiere preguntar algo o que pasemos directamente a la conclusión. Está bien, está Pasamos perfecto. a la Sí, yo conclusión entonces. Dele, pasamos a la hermano. conclusión Sí, entonces. dele. Bueno, Venga. bueno, quería leer el numeral que mencionó el hermano, el 818, que dice así, porque esto es válido, como vos bien dijiste, para los católicos y también es válido para los hermanos que no son católicos, que muchas veces nos tratan de idólatras, de herejes, porque a nosotros, lamentablemente, tanto a ustedes como a nosotros nos tratan de la misma forma, porque eso es un pecado personal, no es que la iglesia, ni mi iglesia enseña que sean así, ni las iglesias evangélicas enseñan a su gente que sean así. Ese es un problema que tienen las personas, un problema personal, que no se han convertido a Cristo todavía, que no lo han aceptado, que no viven el evangelio, ¿no? Por eso Jesucristo dijo, el que me ama guardará mis mandamientos, ¿no? Y el que los guarde será amado por mí y por mi Padre, ¿no? Ámense los unos a los otros como yo los he amado, es un mandamiento nuevo que nos trajo el Señor. Entonces, las mismas cosas que vos me has contado, Javier, también me han pasado a mí y nos pasan a todos. Y lamentablemente van a seguir pasando porque la cizaña tiene que crecer junto con el trigo. Eso está escrito. Así que uno tiene que dar el ejemplo. Pero vamos al numeral 818 del Catecismo de la Iglesia Católica, que dice así: los que nacen hoy en las comunidades surgidas de tales rupturas, por ejemplo, el calvinismo, los luteranos, todo eso, y son instruidos en la fe de Cristo, no pueden ser acusados del pecado de la separación y la Iglesia Católica los abraza con respeto y amor fraternos. Justificados por la fe en el bautismo, se han incorporado a Cristo. Por tanto, con todo derecho, se honran con el nombre de cristianos y son reconocidos con razón por los hijos de la Iglesia Católica como hermanos en el Señor. Porque antes del Concilio Vaticano II, en el protestantismo, no se llamaban cristianos, se hacían llamar protestantes. A partir de esto, del Concilio Vaticano II, la Iglesia los reconoce como cristianos. Entonces el protestantismo se empiezan a llamar cristianos, pero los hermanos evangélicos que sean mayores, gente grande, que recuerde esto, le va a corroborar lo que yo le digo. Antes no se llamaban cristianos, se llamaban solamente protestantes porque se querían diferenciar de los católicos, ¿no? Pero la Iglesia Católica los trata a los hermanos, por eso le decimos hermanos esperados, le decimos, o de última, hermanos separados, pero nos enseña a tratarlos como hermanos, como el Señor nos mandó, no a tratarlos mal. Los que hacen eso son gente que, bueno, que como dije antes, no ha sufrido una conversión, ¿no? Pero eso lo vamos a ver siempre y en todas las iglesias los hay. Con respecto al compartir que mencionaba, sí, yo no tengo ningún problema, a mí me encanta siempre hablar de estas tertulias, ¿no? De estas cosas de Dios.
Así que yo no tengo ningún problema. Bueno, sí tenemos un debate pendiente, que ya lo vamos a organizar, el que te mencioné, que eso te lo mencioné porque, bueno, uno también está cansado de que nos digan esas cosas, entonces, bueno. Pero eso lo vamos a hablar cuando llegue el momento del debate, no vamos a anticipar nada ahora acá. Bueno, yo creo, para concluir, creo que ha sido un debate bueno, un debate en el que nos entendimos que en realidad los dos tenemos el mismo pensamiento sobre la sucesión apostólica, solo que hubo quizá un malentendido, a lo mejor, pues yo siempre cuando he debatido este tema, los hermanos lo que niegan es que haya habido una sucesión, ¿no? Que hasta el día de hoy. Así que después, otro día, podemos debatir si esa sucesión está en la Iglesia Católica o en la Iglesia Evangélica, qué iglesia tiene esa sucesión, porque evidentemente tiene que estar en alguna. Eso puede ser un tema para debatir otro día. Pero bueno, yo me voy conforme, me voy bien porque yo, bueno, pude exponer, a pesar del tiempo, tú puedes poner todo lo que la Iglesia Católica enseña con respecto a eso y me voy muy contento porque me alegro que el hermano también lo entienda de la misma forma. Así que, bueno, con esto concluyo. Bueno, te doy paso, hermano. Gracias. Muchas gracias, hermano Marcelo. Adelante, hermano Javier, es suya la palabra. Tiene silenciado su micrófono, hermano Javier. Ahí está. Bueno, yo también estoy muy, muy conforme, muy agradecido a Dios por este momento, por este compartir. Como dijo el hermano, hemos llegado a un mismo punto de vista. Él también cree que los 12 apóstoles fueron los 12, pero sí se fueron sucediendo, o sea, hubo sucesores en la tarea, pero no en lo que es la unción ministerial, o sea, que del rango de la jerarquía apostólica, porque Apocalipsis, como dije, habla solamente de los 12 apóstoles en las columnas. Y bueno, después estaremos hablando de otra cosa. Mi bendición, mi hermano, muchas veces cuando no nos conocemos, a veces tenemos ideas erróneas unas del otro, o sea que si nosotros nos asentamos en la palabra la palabra de Dios no se contradice, o sea que sí o sí vamos a tener que salir a un buen camino, o sea que no es que haya dos o tres evangelios, o sea que la palabra, hay un solo evangelio, así que es cuestión de llegar a hablar, o sea, los mismos apóstoles, el apóstol Pablo le recitió a Pedro y también entre los mismos apóstoles también llegaron a disentir, pero la palabra de Dios es una sola, y con el amor de Dios y el Espíritu Santo con nosotros vamos a llegar siempre en un buen camino. Así que mi hermano, Dios te super bendiga, fue un gusto. Mi hermano Lucas, Dios te bendiga, gracias por tu tiempo. Así que con esto yo estoy concluyendo, agradecido con el Señor, agradecido con nuestro Padre Celestial porque esto solamente lo hace el Espíritu Santo. Agradecido con el Espíritu Santo que nos ha dado una victoria, porque hoy yo creo que salimos amigos, hermanos y no eh, enemigos. O sea, yo creo que después de esto vamos a estar compartiendo, vamos a estar hablando y esto es lo que nosotros queremos, que haya ese amor, esa amistad entre nosotros. Dios lo bendiga. Amén, amén. Gracias, gracias, hermano Javier. Bueno, bien, pues creo que eh, hasta hoy es de lo mejor que hemos tenido. Y yo siempre lo he dicho, la victoria es de Cristo.
La victoria no es para el hombre. La victoria siempre es para Cristo. El que sale victorioso es Él. Entonces, creo que se va cumpliendo el objetivo del canal, de lo que está diseñado, que es para darle gloria a Dios, para presentar el amor a la verdad. Y bien, bueno, pues ya después, como dice el hermano Marcelo y el hermano Javier, les estaremos anunciando ya cuando estemos aquí haciendo ya sea debates o compartir con los dos hermanos. Yo encantado, este canal, ya saben que es para servir a Dios, y aquí lo tenemos, ¿no? Para poder seguir haciendo este, este trabajo. Bien, bueno, pues ya los dos hermanos prácticamente ya se despidieron. No sé si quieran agregar algo más o ya puedo finalizar la transmisión. No sé si quieren agregar algo. No, me gustaría despedirme nomás. En realidad había hecho la conclusión, pero me había despedido. Venga. Perdón. Bueno, quisiera dar gracias ante nada al Señor, ¿no es cierto?, por habernos permitido reunirnos en su nombre y hablar de su palabra. Al hermano Lucas por estar aquí, por moderarnos, que lleva su tiempo también, el hermano Javier por este compartir, que más que un debate fue como un compartir, ¿no?, donde se van aclarando muchas cosas, porque a veces uno tiene una idea de algo y después resulta que cuando se empieza a discernir nos damos cuenta que no es así. Así que le doy gracias también a él por este debate. Y bueno, y a toda la gente que nos sigue, la que nos va a ver después en diferido, agradecerle por estar y que Dios le colme de muchísimas bendiciones y les dé mucha salud en estos tiempos tan difíciles, ¿no? Así que bueno, con esto sin más, me despido, Dios mediante, hasta el próximo compartir, el próximo debate, lo que sea. Bueno, eso era todo. Gracias. Hermano Marcelo, muchas gracias. Aquí tiene su casa. Igualmente yo le agradezco. Digo, es el segundo debate que hago con usted y me siento contento. La verdad, me siento contento con su participación y yo creo que se cumple el objetivo, que es darle gloria a Dios. Hermano Javier, ¿gusta dar unas palabras finales? Bueno, más que agradecido con Dios, también con ustedes, que Dios en su infinito amor y en su misericordia día a día nos vaya uniendo en su amor, que ya no haya aspereza entre nosotros, que podamos amarnos unos a otros, que podamos respetarnos unos a otros, así como leyó el numeral 8:18, creo que era. eh, Saber que en el amor de Cristo estamos abrazados y que los hijos de la Iglesia Católica nos espera y nos abraza, o sea que eso es bueno, que haya ese amor. Y bueno, Dios los bendiga muy ricamente, mi hermano Marcelo, Lucas y a cada uno lo que están mirando y viendo y lo que van a ver el video. Dios los bendiga. Muchas gracias, hermano Javier. Aquí también quiero mandar saludos a la hermana Luz de Jesús, que nuevamente estuvo participando acá en los comentarios, al hermano Arturo García Parra, también estuvo acá participando. Les mando muchas bendiciones, igual a todos los hermanos católicos, a todos los hermanos cristianos católicos, a todos los hermanos cristianos evangélicos, que Dios me los bendiga mucho. Y ya saben que este canal está diseñado por amor a la verdad y para darle gloria a Dios. Les deseo que tengan un muy bendecido domingo y nos estamos viendo. Se corta la transmisión. Bendiciones.